Tenemos el agrado de entrevistar al ingeniero Eduardo Rivadeneira Pazmiño, profesor de la FINCP, Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción del ESPOL. Además, director de la Unidad de Coordinación Académica de la Vicepresidencia de Planificación del ESPOL, Escuela Superior Politécnica del Litoral. El tema que vamos a tratar es creación del portafolio. Muy buenas, ingeniero. ¿Qué es un portafolio? El portafolio en estos procesos de manejo de la acreditación institucional es un recurso que tiene el profesor para documentar las actividades que se desarrollan en el curso, ¿cierto? Y el desempeño de los estudiantes. Deben existir evidencias, deben existir pruebas de que efectivamente lo que estamos diciendo, lo que estamos planificando, se está realizando. ¿Cuáles son los tipos de portafolio? El portafolio que se refiere específicamente al curso, hay un portafolio donde vamos documentando las actividades que se desarrollan en el curso. Hay otro portafolio que permite documentar una especie de currículum del profesor, de lo que el profesor está haciendo como tal para mantenerse como idóneo, como elemento idóneo en el manejo de la carrera, de las materias, del programa en donde esté involucrado. Hay también un portafolio del estudiante también, ¿no es cierto? Entonces, ahí es un portafolio que se le debe instruir al estudiante para que él también vaya documentando sus actividades durante el desarrollo del programa. ¿Cómo un docente debe preparar un portafolio? Ya, la preparación del portafolio, hay un instructivo que nos dice qué es lo que debemos poner en el portafolio. De la definición que tenemos, que dice que es el recurso que permite al profesor documentar las actividades hechas en el curso y el desempeño de los estudiantes, para eso, previamente hay que ir estableciendo a nivel institucional, en cada una de las unidades académicas, en cada uno de los cursos, hay que ir generando cierta documentación. Cada una de esas documentaciones tiene un formato con sus respectivas instrucciones, de tal manera que el llenado de esos formatos sea coherente, sea consistente, que no digamos una cosa por un lado y digamos otra. Por ejemplo, es importante para armar el portafolio. Yo tengo aquí en esta primera parte una hojita que se nos entrega a los profesores, donde nos dicen en términos generales qué es lo que deberíamos poner en este portafolio. No. Previamente yo lo he organizado con un índice que me permite en el momento determinado que necesite ver alguna información, ubicarla rápidamente, ¿no? Y tenerla debidamente ordenada. Los documentos importantes que deben incluirse aquí en el portafolio son los dos primeros, es el sílabus del curso, y el otro es el plan o planificación del curso. Estos dos instrumentos son importantes, tienen su formato. En el sílabus nosotros decimos como institución, comunidad académica, qué es lo que queremos que el estudiante sepa al final del curso, al final del programa, al final de cada capítulo. ¿Ya? En el plan del curso decimos cómo vamos a realizar esa actividad, inclusive cómo la vamos a evaluar. Entonces, estos dos instrumentos deben ocupar los primeros lugares, porque cada uno de los documentos cumple una función y debe haber cierta información siempre a la mano, como la descripción del curso. ¿No? La descripción del curso que consta en todos los documentos que van en este portafolio debe ser la misma. Y esa descripción del curso es la que va a aparecer en el catálogo de la institución. ¿Qué elementos del resultado debíamos evaluar en este curso? Entonces eso permitió poder elaborar los exámenes con preguntas de tal manera que me permitan como profesor hacer esa evaluación. Entonces, con estos resultados, ¿no es cierto?, yo genero un informe que tengo que entregarlo a las instancias correspondientes en la unidad académica,
Entonces, establecemos la mejora continua. Cuando yo ya puedo evaluar, establezco la mejora continua. Y de eso se trata el asunto del proceso de acreditación. De ir finalmente evaluando los resultados y los objetivos que hemos establecido, ¿ya? Y luego hacer un análisis de esa información para tomar medidas que vayan mejorando el proceso, ¿no? Entonces, todo eso hay que irlo documentando, ¿no? Todas esas son evidencias, porque a mí cuando venga el acreditador me va a decir, yo le voy a contar la historia, le voy a decir cuáles son mis objetivos, cuáles son mis resultados del programa, y entonces él me va a decir, demuéstreme cómo los midió, cómo me prueba eso. Entonces necesito evidencias, ¿ya? Entonces hay unas evidencias que posiblemente las tengamos que mantener por un cierto tiempo físicamente, y hay otras evidencias que las vamos a poder mantener electrónicamente, ¿no? Y ahí es que aparece el concepto que ya hemos oído de los portafolios electrónicos. Yo pienso que el portafolio electrónico va a ser una muy buena herramienta que nos va a permitir una cierta agilidad en el manejo de esta información, pero no creo que todo vaya a poder estar metido electrónicamente en él. Porque hay los exámenes, por ejemplo, claro que los exámenes los puedo escanear y los puedo guardar, pero es conveniente guardar, y es una recomendación, cuando se hace ya la calificación de los exámenes, siempre escoger el mejor, el peor y el promedio. Y eso es guardarlos como evidencia. En el peor de los casos tendré que guardarlos hasta por 5 años. Pero la cantidad, escogiendo 3 por examen, no es una cantidad que me va a estorbar en algún sitio. Entonces yo creo que es más conveniente tener esa prueba física a una prueba electrónica. Pero es una herramienta muy importante. Entonces, yo aquí también he puesto ciertos elementos que podrían formar parte de mi portafolio como profesor. Yo he escrito un documento que se llama Metodología Sistemática para la Resolución de Problemas. Entonces yo le entrego a los estudiantes para que ellos tengan una orientación de cómo hacer para resolver problemas. Ese es un aporte que yo hago, que eso podría formar parte de lo que sería el portafolio del profesor, porque ahí es donde nosotros mantenemos el currículum del profesor, de lo que el profesor está haciendo para mantenerse actualizado y para seguir siendo el elemento idóneo que está al frente del estudiante. Asimismo, he elaborado documentos como instructivos para la formulación y desarrollo de los proyectos de curso, ¿no? Todas esas evidencias hay que irlas documentando en este instrumento, en este recurso que se llama el portafolio. Luego vienen las evaluaciones. Aquí en SPOL hay 2 evaluaciones importantes. La primera, que es un examen parcial, la primera evaluación, y la segunda evaluación, que hay un examen final. Entonces yo, para llegar a ese examen, tomo lecciones, asigno trabajos de investigaciones bibliográficas, el examen mismo, hacemos visitas a alguna central térmica que esté en la cercanía de la ciudad, hacemos prácticas de laboratorio, y entonces todo eso genera un documento, ya sea la lección, el examen o los reportes de las visitas o de las prácticas de laboratorio, y entonces eso se califica, ¿ya? Y entonces siempre escoge el mejor, el peor y el promedio, y eso lo va documentando aquí. Examen, la primera evaluación. Tengo la segunda evaluación. Tengo unos comentarios que hubo con los estudiantes en donde hay felicitaciones por parte de profesores, hay felicitaciones que yo hago a los estudiantes por la forma excelente que hicieron las exposiciones y las presentaciones de los proyectos, y hay también versiones y expresiones muy importantes que hacen los estudiantes respecto a lo que ellos consideran que están recibiendo como enseñanza aquí en la... Todo eso tengo que ir evidenciando. Aquí tengo las evaluaciones que se hizo de las distintas sustentaciones. ¿Cuál es la importancia del portafolio en el quehacer docente universitario? El mejoramiento continuo. Con esta documentación, el profesor la analiza, ¿ya?, la interpreta y va a encontrar los aspectos y las partes en donde
el proceso puede ser mejorado. Y esa es una de las razones importantes de ser de esta recopilación, de esta información. La una es evidenciar las cosas que se están haciendo y la otra es poder hacer una evaluación y una interpretación de esos resultados, de esa evaluación, para entrar en el proceso de mejora continua. El proceso de mejora continua, pues eso nos va a permitir mantener las cosas con calidad. La documentación es muy importante porque permite la mejora continua, permite que si una persona está ejerciendo una función y por A, B, C motivos no puede seguir ejerciendo la función temporal o definitivamente, no haya problema en su reemplazo haciendo la tarea que se venía haciendo. Gracias, ingeniero. Aquí reportó desde el CICE, Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, la ingeniera Giselle Núñez. Gracias.